La construcción de un nuevo país implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va en esta mañana cálida en la capital de los ecuatorianos? A ver, sí, está bonito el clima, está lindo, hay sol, hay brisa y buen viento, buena mar, esperemos que también en la costa. Decirles que este es su programa, 7F, la otra política, 7F Plus, para los que no tenían en cuenta. Decirles también que nos pueden sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado. Escurridiza está conmigo. ¿Cómo estás, Escurridiza? Muy buenos días, ya le dio las bienvenidos y bienvenidas del Andresito Durán a todos y todos ustedes, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Pichincha Universal. Ya saben, nos puede seguir en todas las redes sociales. ¿Cómo está, ñaño? ¿Cómo decimos aquí en Quito? Brother. No, ñaño también. ¿Vos no dices ñaño? Sí, claro, ñaño, ya. Pero también decimos mijín. Mijo, ¿qué más decimos en Quito para saludar? Mijina. Mijina. ¿Qué más, mijina? Mi yunta. Yunta, no yunda, yunta. Buena, mi yunta. Pero decimos aquí en Quito así, ¿sí o no? Mi brother, José el Carlitos Minan. Buena, le salió fina, hay que decir que le salió fina. Pero, oiga, es que los quiteños para poner dichos, para decir cosas así como en nuestra jerga, somos número uno. ¿Sí o no, Andresito? Sí, porque ya no es mi yunta, ¿no? No, mi yunta dije, clarito. Perdón, mi yunta. Yunta. Es mi yunta, mi brother, mi pana, mi bro. ¿Qué más decimos? Mi ñaño, como te decía Andresito. Pana, pero es que Quito, brother, vea, Quito tiene yunta, de mi todo. kin. Absolutamente de todo. Vea, somos una ciudad creo que con tanta confluencia de culturas, de personas, que le hace tan lindo a Quito. Una sociedad híbrida, diría yo, pero además muy cosmopolita, ¿no? Sí, que de metropolitana ya le queda todo, solo ¿no? el nombre, a Yo ratos. creo que incluso a veces acá se encuentran mejores encebollados que en Guayaquil. Y Aunque tigrillos. los guayacos me van a matar, pero Bolones es la plena. también. Hay huecas en el sur de Sí, Quito, por ejemplo. Cierto mortales. Cierto, es un buen hornado también ahí. ¿Vos en qué Quito. parte del sur de Quito, a ver, conoces ya? Vos eres de la JAI. Yo no soy de la Jaime Roldós, pero... De la Jaime Roldós, pero... Sí, ¿Pero o sea, qué parte del sinceramente sur de yo Quito sí, o sea, he recorrido muchas partes del sur. Pasado de así, Me he gusta- pasado y me he tapado los ojos. No, ¿qué pasa? ¿Qué Oiga, organicé por ahí ¿Qué la sector tribuna del sur. conoces? Dime. En la tribuna del sur me ha gustado ir mucho Eso a los no es del conciertos. sur, eso es Sí, centro del de sur. Quito, prácticamente. No es del centro, oiga. No es del centro. No, me pierdo mucho desde el centro hacia el sur me pierdo. Hacia el sur, Soy bien ya. perdida, en ese sentido sí soy perdida. Eres una pero perdida. He tratado de recorrer Quito un montón. Lo que sí es del sur es otro mundo. Es diferente, por ejemplo, a Carapungo o a Calderón. ¿Una hueca? Alguna hueca. En el sur, churos, no. ¿Ninguna? No, perdida. Yo el Alexis nos dice alguna hueca. Yo te voy a tirar una. A ver, una hueca. Es que tú vivías en el huequísima. sur. Yo soy sureño. Tú vivías en el Yo sur. soy sureño. Ustedes no se saben esa hueca en la que se pegaban los encebollados cerca del centro comercial Atahualpa, abajito. Exacto, en el triángulo. Bueno, ahora ya está en el triángulo, es un Eso te iba a decir, el local triángulo, enorme. el triángulo no es en otro lado. No. El triángulo no está en el No, sur, Andrés. El triángulo de la... Los morochos de las 5 esquinas. Los morochos de las he 5 comido. esquinas. Sí, Eso es sí he verdad, comido y es verdad, tienes es toda la verdad. razón, son buenas, pero en Carcelén también hay otros Y al buenísimos. aire para que la gente sepa que yo también conozco el sur. Sí, conoce. El Alexis Moncayo Otro nos está aniñado diciendo- de la Jai, nos de está la Jaime diciendo que Roldós. los morochos No. de las 5 esquinas. Sí conoce el sur, dice el Alexis. Sí, Chévere. los morochos de las 5 esquinas morochos tienes de las toda cinco la razón, esquinas. son buenísimos, pero en Carcelén también hay otros buenazos. Oye, los asados de la Michelena. ¿Te has Sí. pegado un asado? ¿Conoces la Michelena? Claro, sí, Ya. conozco. Los asados de la Michelena, antes habían unos esmeraldeños Ya, que vendían en buenísimo. un pasaje de la Michelena que es bien larga. Eran brutales. Así. Eso era otra cosa. Se pegaba la mamá de la menestra. ahí Qué usted. rico. Oiga, lo que pasa es que Quito tiene un montón de cosas lindas para hablar. Quito tiene cosas hermosas, pero lo que no tiene es autoridad. Lo que no tiene es un montón de otras cosas. Es que realmente sí, les quiero contar, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan y nos miran por todas las redes sociales y por los canales de Pichincha Comunicaciones, que el día de ayer salimos a hacer un pequeño Vox Populi. Ajá. Y ya me iba a decir que es del norte, pero fuimos por la Caja Ajá. del Seguro, por el sector de Ejido, estuvimos en algunos barrios de Quito y recogimos algunas apreciaciones de nuestros amigos, de nuestros quiteños y quiteñas,
sobre lo que realmente le pasa a Quito. Porque Quito tiene un montón de cosas lindas, pero hoy tiene un montón de problemas. Así que vamos a empezar. Te invito, mi querido Andrés, a escuchar lo que dice la señora Normita Portilla. Es una amiga que es una vendedora en la esquina en la esquina al ladito de la Caja del Seguro. Escuchamos lo que dice la señora Normita entonces, Portilla. ¿qué nos dice Normita? Yo me llamo Norma Portilla, trabajo aquí en la 10 de agosto. El problema de aquí de la ciudad de Quito, lamentablemente, con el señor alcalde, que es Jorge Yunda, primeramente, no estoy de acuerdo con la corrupción que ha habido en el municipio de Quito. ¿Por qué? Porque él no solamente es el culpable, aquí hay bastantes culpables, primeramente como el hijo, como padre tal vez callará, pero tampoco se va a lavar las manos del señor alcalde. Este es dinero de nuestro Ecuador, de nuestro pueblo, como se dice. No estoy de acuerdo si aquí a un delincuente que viene a robar aquí en la 10 de agosto, celulares, aretes, carteras, les dejan 3, 4 años. Y a los que roban aquí en el país del Ecuador, son unos pobres corruptos que como tienen dinero, por medio del dinero, esos arreglan el problema de la corrupción que tienen esos. Aquí el problema de Quito, primeramente, no hay una buena, como le digo, un buen transporte. Aquí primeramente quieren subir el transporte. Imagínense, de 25 centavos, si es posible, han de querer subir los carros populares a 35 centavos. Es el doble, como ya se abren las clases. Padres de familia que no trabajan, madres de familias que son de casa, que solo trabajan el día a día, lavando la ropa, comerciantes que tienen 3 o 4 hijos de estudiantes de escuela, de colegio, de universidad. Es imposible. Por eso este señor alcalde, primeramente para mí, no ha hecho una gran obra en la ciudad de Quito. Ahí tenemos un poco la apreciación ciudadana. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? La cefalía que hoy tiene la ciudad, la cefalía de autoridad, de toma de decisión, de los casos de corrupción. Los casos de corrupción son competencia de las autoridades que fiscalizan y dictaminan juicios. Justo la señora Normita dijo, voy a escucharles porque quiero saber si estoy hablando bien, dice. Ya, perfecto. Es su comentario, su opinión. Perfecto, muchas gracias, señora Pero Normita. siempre es necesario hacer esa diferenciación. Una cosa es los actos de corrupción y otra muy distinta es el servicio público que puede efectuar una autoridad en el cargo. Y yo creo que el problema no solo es de tu yunta, de tu yunda. El problema es de una larga data, 2 alcaldías que nos han dejado en el completo abandono a esta ciudad y que venimos la ciudad arrastrando. Hoy tiene graves problemas. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el tema del metro. Un problema que se viene arrastrando desde la gestión del señor Barrera. Ha pasado por Rodas. De hecho, voy a dar un apellido, Terán. A algunos les debe sonar. Implicado en la trama de Brecht y en algunos negociados y vínculos con el metro de Quito. Fue sobreseído en el 2019. Y que se ha comido todo el presupuesto del municipio, además. Por ejemplo, los contratos en publicidad que el señor Rodas dejó firmando y bordean los 20 millones de dólares. Por ejemplo, otra de las cosas que también es bastante polémica es que cuando llega Yunda a la alcaldía de Quito, no se encontró con un plan de rehabilitación vial, que es competencia del Distrito Metropolitano de Quito. Así es. Y algún momento dijo, la plata se la comieron. Y voy a ser infidente. Cuente. Yo tenía una relación infidentes con el señor Yunda. Cercana, no con Yunda, no con tu Yunda, sino con el señor Pablo Dávalos, que en su momento fue asesor económico de Yunda. Y yo le consultaba y le decía, ¿qué van a hacer con los actos de corrupción en la alcaldía de Rodas? Esto va a quedar en la impunidad. ¿Por qué no se va a fiscalizar? ¿Qué va a suceder con esas tramas, con esos casos? Recuerden que también apareció por ahí medio chumadito, medio happy, en un encuentro, en un festival turístico. Yo le decía esto, ¿y sabes qué me respondió Pablo? ¿Qué le dijo? Me dijo, el alcalde quiere olvidar todo lo que sucedió, todo lo que pasó, porque eso no le hace bien a su gestión. Pero, no, pues, ¿cómo puede olvidar es que ese tipo de cosas? Yo tengo la hipótesis y a mí me parece... Una cosa es que alguien te ponga mala cara, te vire el ojo, y decir, bueno, ya me voy a olvidar para no hacerme mala sangre, pero otra cosa es que le hayan robado a la ciudad. Fíjate tú, y a mí me parece que
La gestión de Yunda ha sido la continuidad de la gestión de Rodas. Yo tengo esa hipótesis. Siguió arrastrando la cola, haciéndole más larga. Claro, en función de todo lo que ha sucedido, no hay obras, hay muchos problemas. Las construcciones que se caen en el sector de Solanda debido a todo lo que significó la excavación del metro. La situación que viven en la lucha de los pobres porque no tienen alcantarillado o agua potable. Lo que pasa sucede en Pizulí hoy. También. Lo que pasa en Pizulí, lo que sucede hoy en Cumbayá. Ya vamos a comentar eso que vamos en la segunda hoy. parte de nuestro programa, ya lo vamos a comentar. El tema del transporte público en la ciudad. Lo que dijo doña pasó de la Dormita. caja chica a un sistema eléctrico o digitalizado que a la final no funcionó y que también revelamos en este espacio de noticias algunas irregularidades en la adjudicación de contratos para realmente verificar las mejorías dentro del sistema de transporte público. Y de las 3.000 cooperativas que estaban inscritas, no estaban acreditadas ninguna. Oiga, por ahí 2, 3. Es un tema complejo, Andrés. Y quiero contarles también que, como decíamos al inicio, Quito es además la ciudad donde están muchos otros ecuatorianos que han hecho vida aquí. Y quiero contarles lo que nos dice el señor Luis Enrique Ceballos. Vive 18 años en Quito. ¿Crees que ya es quiteño después de vivir 18 años? Chuta. Vos eres quiteña de pura cepa. Yo soy quiteña de la Rumiñahui. Quiteña soy, bien quiteña. ¿De dónde son los chicos de la vagancia? Vecinos. De por ahí soy. Esta man es la niña. Irás a probar los vos no sabes lo que es los sándwiches Latin King, los vatos locos, los nietas, nada. Usted no sabe quiénes hay por ahí por el Inca, ¿no? No. También hay sus patas fuertes. ¿De qué pata eras? A ver. De ninguna. Está bien, vamos entonces. Vamos a ver lo que dice Luis Enrique Ceballos, 18 años viviendo aquí en Quito, un imbabureño que nos cuenta qué es para él Quito en estos momentos y cuáles son sus problemas. Yo me llamo Luis Enrique Ceballos. Soy de Ibarra, pero vivo aquí a unos 18 años. Aquí se nota de que en la ciudad falta muchas cosas que en beneficio de la población. Pero los políticos no hacen nada por la ciudadanía. Ellos lo que van es en pos de en el futuro, en pos de empezar a ver para el siguiente gobierno para ellos ingresar. No hacen nada por la ciudad, sino solo van a ver por ellos, porque ya ingresan y trabajan para el siguiente gobierno tratar de ellos. Y no, la ciudad está totalmente abandonada. Mucha delincuencia, muy descuidada las calles, el transporte hecho pedazos. Y total, lo que sufre es el pueblo, y el pueblo paga todos los platos rotos. Un poquito que coincide con lo que nosotros habíamos planteado. Fíjense ustedes que no nos estamos inventando nada. Ahí están los testimonios que dan, digamos, cuenta de que hay un hecho social en esta ciudad, una ciudad abandonada, en completa cefalía, institucional, política, administrativa, de toda índole. Y ¿sabes qué? Yo te sugiero, te recomiendo, te conmino, te exhorto. Cuente. A ti, morocha, escurridiza, que empecemos a desmenuzar uno de los temas claves, yo creo, Ahí vamos. De la ciudad. ¿Y sabes por qué clave? Porque me parece a mí que cuando a ti te dicen, o sea, preguntémonos también cómo se financian los gobiernos autónomos descentralizados, ¿de dónde provienen sus recursos? ¿Realmente son autosuficientes? ¿Realmente es la plata de los quiteños que se están gastando? Pero realmente pueden generar esos recursos. Digo, tienen empresas rentables que pueden producir o generar o aportar al aparato productivo de este país, al Producto Interno Bruto, para generar sostenibilidad fiscal de la ciudad, para generar desarrollo, planificación urbanística. Dato curioso. O perturbador. Perturbador, digo yo. El 80% de los recursos que son utilizados por los municipios, por los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, provienen del Estado central. Y para mitigar un poco los estragos de esta dependencia económica, porque realmente vemos una dependencia económica, 80%. Hay algunos que logran generar un poquito más del 25%, que es el caso de la ciudad de Quito. Para esto se impulsó una ley llamada Ley de Plusvalía, para evitar la especulación y el uso
de la tierra, por allá en el año 2015. Y fue bastante controversial y generó muchísimas críticas, y hoy en la actualidad vemos que hay algunos lugares de la ciudad que han generado un plusvalor exorbitante. Y además de este plusvalor exorbitante, vemos que una de las graves situaciones que padece la capital de los ecuatorianos y nuestra sociedad es el acceso a la vivienda. De esa vivienda que había ofrecido más de 325,000 casas del señor expresidente de la República, Lenín Moreno. Así que, ¿te parece? Pero han sido las casas del monopolio. Claro. Esa sí puso. Oye, tenemos más testimonios de nuestra people. En este momento vamos a comentar. Tenemos testimonios de personas, por ejemplo, Cristina León, que era estudiante y mesera, decía que el problema del transporte público es mucha inseguridad, que le da miedo coger bus en Quito, y que además la inconsciencia de los quiteños por la contaminación que tiene la ciudad es otra de las preocupaciones. Lucía Jarrín, que vende productos naturales, nos decía que también la ciudad está muy abandonada y que a ella lo que le daba susto era que le retiren sus cosas porque es vendedora en las calles y no tiene permisos. Dice, lo que a mí me da miedo es que me retiren las cosas, que es lo único que tengo. Nos decía también Lucía Vamos Jarrín. sumando ahí a los problemas, Así, un montón de cosas, pero también tenemos algo más que analizar, justo lo que tú decías, Andresito, y vamos a hacer, no le vamos a dejar de lado a nuestro querido Larry, así que le invitamos a mi Larry, querido, que venga el día de hoy porque vamos a hablar sobre un tuit de Santiago Basabe. Vaya ahí. ¿Qué dice Larry? Con 23 minutos y sí, muchos dicen, claro, es que no tenemos alcaldes, que el alcalde está en esta nota política de que si se va, no se va. Recordemos que el 2 de julio es el día tope para saber realmente si el señor Yunda se queda o se va. Al parecer ese es el último tope que tiene ya el Tribunal Contencioso Electoral para decir qué es lo que realmente va a pasar con el señor, ratificar o anular la remoción que el Consejo Metropolitano aprobó en contra del alcalde de Quito. Pero recordemos también que este no es el único problema que tiene Quito. Va mucho más allá de la remoción del alcalde. Y lo dice Santiago Basabe en su tuit y dice, en los 2 últimos años, el 75% de las ordenanzas han sido para regularizar asentamientos urbanos. Hace mucho tiempo que Quito dejó de ser el centro de discusión política del país. ¿Dónde crees que ahora es el centro de discusión política? Yo creo que Quito, yo disiento de este criterio. ¿Te crees tú? Me parece a mí que Quito sigue siendo un centro de discusión política. Lo que pasa es que al tener una sociedad, a ver, estoy especulando, ¿no? En función de algunas cosas que han sucedido en estos últimos años. Creo que el estudio más sensato que se ha hecho para interpretar un poco las nuevas generaciones que van, digamos, adquiriendo un capital político o una interpretación de la política es el estudio que recientemente hizo Franklin Ramírez con Soledad Stoessel, que tiene que ver con cómo se paran los jóvenes de frente a la política. Y ahí hay un sector importante que coincide que, por ejemplo, con el tema de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, con los derechos de la mujer. Cuando el levantamiento es igual, el centro político es Quito. En octubre de 2019 el centro político fue Quito. Siempre ha sido. Sin embargo, que a veces yo siento que esta apreciación está muy parado sobre el pasado en el cual el Quito realmente era el Congreso, las instituciones de administración política, estaba el gobierno central, el Palacio de Carondelet, algunas situaciones que daban cuenta de aquello. Hay otros autores que, por ejemplo, dicen que efectivamente el protagonismo de la política la tuvo Guayaquil justamente por la incidencia de todas esas cámaras. Eso es lo que dice Santiago Basabe justamente en su estudio, en el que dice que Guayaquil es ahora el centro político porque mueve toda la economía. Exactamente, por la influencia de esas cámaras en la política pública, por la captura del Estado, que es una forma de concebir también los estudios sociales y políticos, y por algunas situaciones que vinieron sucediendo en el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, yo creo que Quito sigue siendo supremamente importante, y hay algunas personas que nos dicen, por favor, explíquenos cada una de las denuncias. Sería muy complicado explicar cada una de las denuncias de la ciudad. Lo que queremos es que ustedes den cuenta de la generalidad de los problemas que hoy tenemos y aterrizarlo con esta palabra clave que dijo el día
bueno, ya hace un par de días, el 7 de junio específicamente, Santiago Basabe. La regularización de los asentamientos urbanos. ¿Dónde está el business? Ahí mismo es lo que vamos a hablar el día de hoy. Acuérdate que la administración municipal abre a través de la unidad especial Regula tu Barrio. Ahí es donde gestiona procesos tendientes a regular aquellos asentamientos humanos de hecho y consolidados que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí vamos bien, porque hay muchos barrios periféricos de Quito que durante años no han tenido como esta regularización, no han tenido la propiedad de sus viviendas, etcétera, etcétera, y los barrios obviamente al no estar regularizados no tienen servicios básicos. Cuando ya se los regula, tienen servicios básicos. Entonces por ahí vamos como bien. Bien, yo creo que hasta ahí estamos bien, pero creo que por ahí hay algo más. Pero tenemos un caso. Regularización de otros terrenos. Ya, tenemos un caso. Yo te propongo que denunciemos este caso, que a ver, no lo denunciamos nosotros como medio de comunicación, ya lo denunció un colectivo, pero queremos detallarlo, ver cómo se relaciona con la ley, con la normativa, y a su vez cómo se relaciona con el pasado, este pasado que pesa tanto, ¿no? Y por eso mencionábamos el tema de la ley de plusvalía. Así que échele, Morocha. Nos vamos a ir en estos momentos, Dios mío, me coma el mosco. Ya sabes que yo me como el mosco cuando cambia tanto el clima. Nos vamos entonces con el colectivo Hilalo Verde, que ellos hacen y levantan una denuncia en contra de una, es una constructora, una gran constructora, que al parecer está haciendo un complejo en Cumbayá. Vamos entonces a ver lo que dice el colectivo Hilalo Verde. He venido al barrio Quinta Berta en Cumbayá, que está en la confluencia prácticamente de dos quebradas, la embaulada quebrada Yanahuaycu y la quebrada El Tejar. Es una quebrada pues como las típicas quebradas quiteñas, que guarda una gran cantidad de vegetación todavía, pero que está sujeta a impactos producto de las construcciones vecinas. Cuando se hizo la construcción de la Ruta Viva, el escalón del Undisí, se construyó esta bóveda. Esta bóveda conduce aguas hervidas, aguas contaminadas, pero junto a la salida de esta bóveda hay un túnel. Ingresando por ese túnel hay un ojo de agua, una vertiente de agua que es la que alimenta la piscina. Hay que prestar atención que de todas maneras del borde de la quebrada se va poco a poco cayendo, se va erosionando. Es muy peligroso, hay que estar atento a la funcionalidad de ese borde de quebrada y a no permitir construcciones que primero aumenten el caudal de este río de aguas hervidas que tiene que ser tratado por EMAP. No podemos seguir creando estas cuencas hídricas artificiales de aguas hervidas. Esa es la realidad, ese es el entorno de este sitio vecino del proyecto botánico. Bien. Vecino del proyecto botánico se llama. Hay algunas cosas y unos datos que quisiéramos darlo. A ver, Quito, Cumbayá y Tumbaco están envueltos en esta trama. Sí, que están ahí mismo. Son vecinitos. Por ahí pasan 362 buses con 60,000 pasajeros a diario. Que vienen por lo general de Yaruquí, El Quinche. ¿Pasan por ahí también? Ya, pasan por ahí también. Fíjense la dimensión del caso. Por ahí también hay un intercambiador. Ajá. Perfecto. Ahí se va a construir este botánico, que tiene también a su lado izquierdo, me parece, una serie de edificios y departamentos privados. Sí, impulsados por la constructora. Si bajas de Cumbayá es al lado izquierdo. Ya. Sí, perfecto. Impulsado por la constructora Uribe y Schwarzkopf. Así es. ¿De acuerdo? ¿Cómo De se acuerdo. beneficia este sector y esta constructora de una obra pública producto de la estación intermodal en un supuesto proyecto público-privado? ¿Cómo va a ascender los precios de esos predios? ¿Qué plusvalor va a ganar? ¿Qué clase de normativa existe alrededor de esto? Tomemos en cuenta que está el Hospital de los Valles, el Scala Shopping, los centros de Cumbayá, pasando por este botánico. El Hospital de los Valles, ya que lo topas ahí el punto, Andrés, es el único centro médico, hospital, ahí en este sector. No hay un hospital público. Ya. También. Damos cuenta de esto porque yo quiero mencionar algo particular. Cuando el Estado, el municipio o cualquier tipo de autoridad realiza una obra pública,
esos predios y esos terrenos que estaban abandonados ganan un plusvalor. Y un plusvalor que permite de alguna forma que crezca la posibilidad, digamos el costo, para adquirir un bien inmueble o un terreno para construir su casita, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos acá un dato que es bastante perturbador, que se relaciona, por ejemplo, con la adquisición del terreno donde se construyó el tema de UNASUR. También, otro tema. Antes de que te pases de lo del botánico, recordemos que además está sentado este proyecto en una quebrada. En la quebrada El Tejar. Es decir, se ha ido rellenando la quebrada como muchas otras quebradas que se han hecho en Quito. Entonces, antes de que cuentes lo de UNASUR, también contar que no es la única quebrada que se ha rellenado en Quito. Ustedes pasan todos los días por La Marín, pues ahí hace 120 años era quebrada también. Ahora también se está queriendo cubrir esta quebrada, que es parte del sector protegido del Ilaló. Ese también es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Otro dato curioso. Y ese dato curioso, y porque hay una injerencia del Estado, y porque el Estado hace obra pública, pone infraestructura, alcantarillado, agua potable, lo que fuese, tomen en cuenta que para la construcción del edificio de UNASUR se utilizó 9 lotes de terrenos que fueron comprados a través de una escritura firmada el 25 de febrero de 2010, ¿ya? Por estos terrenos, que son más de 20.000 metros cuadrados, para ser exactos 20.317,92 metros cuadrados, se pagó el triple del valor. Solo por la intención del gobierno de construir un edificio ahí que permita constituir a Quito y a la capital como la sede de la UNASUR. Y esto pasó a $1.200.000. $1.200.000. El Estado tuvo que pagar el triple de ese valor. ¿Quién se lleva esa plusvalía? ¿Quién se lleva la especulación de esa tierra? Algo similar sucedió con el tema de la Ruta Viva. El Estado entra a hacer obra pública en la Ruta Viva, hace la Ruta Viva que conecta con Tababela, con el aeropuerto, con el norte de la ciudad, y también con el Valle de los Chillos. Si analizamos detenidamente las conexiones que tiene esta vialidad, vamos a darnos cuenta de que eso facilitó el incremento del plusvalor de terrenos que antes no costaban lo que cuestan ahora. Y habían terrenos también, así como este que estabas nombrando en Cumbayá, que antes eran reservas ecológicas y ahora son terrenos que se cambió su uso de suelo, se llama, se cambia el uso de suelo. Entonces ya no es un uso de suelo para cierta cosa, sino para otra. Entonces antes era área protegida, ahora ya se puede construir. Entonces eso también es un grave problema para la ciudad. Es un problema para la ciudad, porque recordemos que Quito se está quedando sin áreas protegidas. Y, o sea, tú sumas el tema de las áreas protegidas, y hay que sumar también el tema de que quién está beneficiándose de ese plusvalor, quién se está beneficiando de esa especulación de las tierras, a quienes estamos engordando y a quienes estamos enflaqueciendo. El 64% de la capital, según los datos del SRI, el 64%, cuando se impulsó esta ley de plusvalía, el 64% de la población no tenía vivienda propia. El restante necesita de una vivienda. ¿Cómo la vamos a financiar si tenemos grandes olas especulativas de los terrenos, de los predios, incluso de la venta de los mismos lotes? Un grave problema. Y recordemos que las proyecciones del INEC para el año 2020 en cantidad poblacional en Quito subía a 2.781.641 habitantes. Para el 2020. En el 2018, el último censo, éramos 2.690.150 habitantes. Así que el crecimiento demográfico va a pasarnos factura algún momento. Exactamente, somos el 16% de la población nacional. Así nomás, estamos aquí en Quito. Mi querido Andrés, nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos enseguida para darle la bienvenida ya a nuestro invitado del día de hoy, un experto en quiteñidad, señor Fernando Carrión. Nos vamos al cortecito y regresamos enseguida. Vamos. Agárrate, que volvimos. El que sabe, sabe.
Bien, volvemos, 9:40. Queremos dar paso a nuestro invitado del día de hoy, conocedor de la quiteñidad, hincha de la Liga de Quito, un experto en materia de seguridad, estudioso del fútbol. Está con nosotros el doctor Fernando Carrión, con quien queremos analizar la situación de la ciudad de Quito. ¿Qué es esto del botánico? Cómo entender los procesos de regularización de los predios, cómo entender el incremento de la plusvalía en algunos sectores. Prácticamente es imposible acceder a vivienda propia en la capital, y estas alianzas o supuestas alianzas público-privadas que algunas nos consultan y nos preguntan nuestros oyentes si realmente pasaron por licitación, y la cefalía institucional en la capital, tantos temas. Y si realmente benefician a la ciudadanía, que es a quienes más necesita. Perfecto. Fernando, bienvenido, buen día, te saluda Andrés, me acompaña Carla Coronel. ¿Qué tal, Andrés? Carla, un saludo cordial a ustedes y obviamente a toda la gran audiencia de Radio Pichincha. Fernando, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entender esto? O sea, en el 2015 se impulsó una ley de plusvalía que en la consulta popular de 2018 fue derogada, que de alguna forma limitaba la especulación del uso de la tierra, la especulación también de la venta de bienes inmuebles que habían adquirido plusvalor por la obra pública, y hoy tenemos un grave padecimiento. Los gobiernos, los GATS, dependen del 80% de los recursos económicos que provee el Estado ecuatoriano, el gobierno central. ¿Qué hacer frente a esa situación? Bueno, la verdad es que Quito está atravesando una crisis muy importante y esta es una de las dimensiones claras. ¿Y por qué esto? Porque la ciudad no tiene una propuesta de planificación urbana. Hoy día, básicamente lo que se está discutiendo es un plan de uso y gestión del suelo que debería estar terminado hasta septiembre, pero que no muestra su claridad. Frente a esta inexistencia, lo que ocurrió es que se construye, por ejemplo, hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco, se construye el aeropuerto con los impactos que eso produce en términos de la ruta viva, la ruta Collas, la mejora de la interoceánica, la E35, etcétera. Y lo que llama poderosamente la atención es que frente a esta inversión de que es cercana a los 2.000 millones de dólares, no existe una propuesta de planificación del valle. Entonces, lo que ocurre es que se empieza a normar por excepción. Pues como no está definido qué hacer, lo que ocurre es que todo termina en el Consejo y cada decisión del Consejo es una ordenanza, cuando eso debería estar establecido de forma general como una norma para toda la ciudad. Les pongo un ejemplo adicional. Ustedes saben, como todos, que el metro está prácticamente construido y de aquí a un año o probablemente un poquito más empiece a funcionar. Pero las paradas del metro han sido de una disputa del sector inmobiliario de una manera impresionante. ¿Cómo se hizo esto? Con una excepción. Se creó una ordenanza de incentivo económico de supuesta ecoeficiencia, como se llama esa norma, que permite la construcción de edificios en altura justamente en las zonas de las paradas del metro. ¿Y por qué esto? Porque eso le da una accesibilidad y le da unas posibilidades de generar unas plusvalías que son altísimas. En otras palabras, lo que está pasando en Quito es que se legisla y se norma por excepción. Les escuché hace un rato respecto de este gran proyecto que se está planteando desarrollar en Cumbayá y Tumbaco, y entonces ahí no hay una visión de conjunto. ¿Qué va a pasar con el tema ambiental con esa quebrada? Porque lo que se está discutiendo ahí son 2 hectáreas. Pero ¿cuál va a ser el impacto de esa construcción en esa quebrada? Que no va a ser solo en esa zona, sino va a ser en todo el trayecto de esa quebrada. ¿Qué es lo que pasa con los edificios de altura que se están construyendo en la misma ruta viva? Pues van a tener que acceder por las rutas periféricas a la ruta viva, con lo cual ahí vamos a tener una sobrecarga de vehículos. ¿Y por qué? Porque nuevamente se está aprobando por excepción. Y entonces, si nosotros seguimos así, lo que vamos a tener
y que ya estamos teniendo, no solo es el tema del incremento de las plusvalías, que de hecho se está produciendo, sino también la desorganización total, los impactos ambientales, el cambio climático, la contaminación, la sobrecarga de las infraestructuras, de los servicios, etcétera, etcétera, donde prácticamente no existe. Y entonces, finalmente, todo eso va a tener que ser subsanado ex post y básicamente con inversión municipal. Importante lo que dices, estimado Fernando. Sin embargo, hay otros puntos en Quito que también han sido de controversia. Y tenemos en este momento una declaración que queríamos que la escuches tú y la escuchen todos nuestros oyentes y luego regresamos a comentar. Hola a todos, la verdad es que la situación de Quito es muy preocupante, no solamente porque tenemos un alcalde a medias que no sabemos si se queda o se va, sino por todos los cuestionamientos que han habido en torno a él y su gestión relacionados con corrupción. Los quiteños realmente nos merecemos otro tipo de autoridades que estén libres y ajenas a este tipo de escándalos y que realmente den un giro a toda esta situación que hemos vivido en los últimos años, tanto a nivel local como nacional. Mientras este tipo de circunstancias no cambien, difícilmente la ciudad podrá avanzar. También podemos evidenciar con preocupación la falta de planificación que existe en la ciudad, cómo se permite y se autoriza que se construyan proyectos inmobiliarios como por ejemplo en Cumbayá, de gran escala, de gran magnitud, donde no existen las capacidades de ningún tipo para acogerlo. Pensemos que Cumbayá, Tumbaco y Puembo comparten muchos de sus servicios públicos donde no es suficiente el número de elementos policiales, donde hay únicamente 2 puntos de bomberos, donde hay únicamente un hospital privado y donde no hay hospitales públicos. Entonces, en caso de una emergencia, realmente la zona podría llegar a colapsar. También vemos con preocupación que las normativas municipales se muevan y se acomoden según las necesidades de determinados grupos inmobiliarios y económicos. Y la verdad es que también es importante que alguien responda y explique a la ciudadanía lo que pasa exactamente sobre este tema, porque incluso hay información que circula haciendo referencia de que esta quebrada donde se hará este proyecto es considerada zona de desfogue en caso de erupción volcánica. Bien. María Cano era una vecina de Cumbayá que nos estaba enviando su apreciación y era importante que lo digamos, es la preocupación. Pero ese no era el byte. Sí, ahí se nos pasó. Voy a aterrizarle un poquito el tema a Fernando porque me parece súper importante. Tuvimos la posibilidad de extraer una intervención de Mario Guayasamín y Mario decía lo siguiente: ¿qué pasa con esos predios que se han beneficiado de obra pública? Tú pusiste el ejemplo del metro de Quito. ¿Qué pasa con esos predios que se han beneficiado de obra pública, que incrementan groseramente el plusvalor de los predios, de los terrenos, y ni qué decir de los bienes inmuebles, de las casas o de las construcciones que se han realizado, y que vuelve prácticamente inaccesible a la familia promedio quiteña acceder a una propiedad, acceder a una casa? Frente a esta situación y frente a lo que tú dijiste, las ordenanzas por excepción, ¿qué es lo que tendría que hacer Quito? Porque estamos yendo a un punto en el que el 64%, según los datos que hemos tenido del director zonal Belmonte, del SRI, el 64% de la población tiene acceso a vivienda y el restante no tiene vivienda propia. Y estamos entrando a una ola especulativa en la que parecería ser que hay una captura de la decisión de los gobiernos locales, específicamente en el caso de la ciudad de Quito. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, las inversiones que se han hecho en Quito están bajo la lógica de lo que en urbanismo se denomina el urbanismo de proyectos. Si ustedes se ponen a ver, desde el 2010 para acá, es decir, 11 años, lo que hemos tenido son 2 grandes proyectos. Uno, el aeropuerto, que cuesta
Solo el aeropuerto como 900 millones de dólares, más la ruta Viva, la ruta E35, la mejora de la interoceánica y bueno, la que va por el norte, que se me fue este rato el nombre. La Collas, la ruta Collas. La ruta Collas, exactamente. Eso más o menos son 1.600, 1.700 millones de dólares. Es un proyecto. Y el otro proyecto es el metro, que son más o menos 2.000 millones de dólares. Si ustedes suman los presupuestos municipales desde el año 2010 al 2011, lo que van a tener son más o menos 7.000 y un poco más de miles de millones de dólares en esos 11 años. Es decir, más o menos 700 millones de dólares de promedio por año. Si nosotros tenemos casi 4.000 millones que se van en estos dos proyectos, solo quedan 3.000 millones y un poquito más para otras actividades. Pero ¿qué es lo que ocurre? El gasto corriente es alto, es más o menos el 30%. La capacidad de inversión que queda es absolutamente limitada. Eso ha hecho que los otros servicios de la ciudad de Quito en estos 10 o 11 años se deterioren de una manera pues absolutamente impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que han producido estas dos obras? Exactamente lo que decías, Andrés, el incremento del precio del suelo. Si ustedes recuerdan cuánto subió el impuesto predial en el Valle de Cumbayá y Tumpaco, se van a dar cuenta el impacto que tuvo esos 1.600 millones de dólares en las obras de vialidad y en las obras del aeropuerto. Y que eso se está llevando los privados, que creo que es lo que más me parece curioso. O sea, no hay redistribución ahí, ni de la propiedad, ni del acceso a la propiedad, ni de la misma riqueza que se puede generar. Son los mismos constructores, además. Y lo que está pasando ahí, independientemente de lo que ustedes dicen que es cierto, es que hay un proceso de expulsión de la población que allí vivía, porque está la presión económica sobre esos sectores que son básicamente comuneros en algunos casos o herederos campesinos en otros, que han tenido que ser expulsados de esa zona para que vayan las grandes urbanizaciones que generan justamente lo que ustedes están diciendo. Si eso es lo que está ocurriendo en el Valle de Cumbayá y Tumpaco por el tema de la inversión que se ha hecho, pues exactamente lo mismo está pasando con el metro, con una cantidad superior de recursos económicos. Pero aquí el problema es también de expulsión de la gente. Hay una categoría en el urbanismo que se llama la gentrificación, que no es otra cosa más que la salida de la población de bajos ingresos por el ingreso de la población que tiene los recursos suficientes. Pues a mí me da la impresión que incluso ni siquiera eso está ocurriendo, porque está la crisis de la zona por donde va el metro, que simplemente lo que está produciendo es una expulsión de la población y la generación de un vaciamiento, porque no hay población que vaya a vivir ahí, ni tampoco hay actividades económicas que vayan a localizarse en esa zona, porque eso es un costo altísimo en términos de la escala económica. Fernando, a todo lo que tú estás comentando, ¿nos podrías comentar qué inmobiliarias estarían detrás de todos estos proyectos? O sea, tenemos por un lado las inmobiliarias, que es así, pero por otro lado tenemos el capital financiero, el capital comercial y todo lo que se denomina la administración de esto. ¿Por qué? Porque esos sectores de capital tienden a localizarse en esos lugares. Ahora, de lo que yo estoy viendo en los procesos de urbanización en América Latina y en el mundo, todos los lugares de centralidad están perdiendo población y están perdiendo actividades económicas porque muchas de esas se están desplazando hacia las periferias. Les pongo un par de ejemplos que son muy interesantes. México DF, seguro. No, bueno, sí también, pero Nueva York. La gran manzana, que es Manhattan, es decir, la centralidad de Nueva York, han salido 600,000 personas, lo cual significa que hay un vaciamiento de espacio residencial y hay un vaciamiento de espacio laboral.
El caso de Londres, casi 900.000 personas salieron. Ahí se suma, obviamente, el tema de la tecnología, más el tema del COVID y el Brexit. ¿Por qué el Brexit? Porque habían muchos trabajadores que se denominaban comunitarios porque trabajaban en la comunidad europea, pero al salirse Gran Bretaña de ahí, pierden esa condición y se convierten en extranjeros, lo cual les impide trabajar y tuvieron que salir. Y en América Latina 2 casos. El caso de Lima, salieron 300.000 personas. En esto fue principalmente el COVID, porque son migrantes campesinos que prefirieron regresar a sus lugares de origen, porque ahí el contagio es menor en la zona rural y porque tienen acceso por lo menos a un consumo mínimo de productos vitales. Y una cosa relativamente parecida pasó en Ciudad de México, que ahí salieron 500.000 personas. En otras palabras, yo creo que eso también está pasando este rato en Quito. El otro día, la semana pasada, fui al centro y la cantidad de lugares que están cerrados es francamente impresionante. O sea, las cortinas de estas Lanford bajadas y está cerrado. Yo no sé el momento en que nos cobren la contribución especial de mejoras y el impuesto predial que será de aquí a un año respecto del metro, ¿qué es lo que va a pasar con toda esa zona? Yo creo que eso va a generar un impacto, pero durísimo, durísimo, porque se cobrará de la contribución especial de mejoras y se cobrará el impuesto predial. Por decir, eso nos va a subir los valores a todos. A todos, porque se arma una cosa que se llaman las curvas de isovalor. Es decir, son curvas que se van desde el punto donde se invierte hacia las periferias y todo va subiendo. Claro. Yo creo que Quito va a ser una de las ciudades más caras que hay, que además tiene como contrapartida ser una de las ciudades con mayor desempleo abierto que existe, porque ha habido una contracción muy fuerte del empleo público. Y eso es básicamente una reducción del presupuesto del Estado. Pero también con muchos problemas urbanísticos. Sin duda, sin duda. Yo la creo movilidad, que etcétera, etcétera. Todo eso. Y ya está pasando. Cuando yo estuve en la municipalidad y planteamos el proyecto del corredor metropolitano, que iba por la 10 de agosto, Maldonado y Guayaquil, la idea era urbanizar el metro. E incluso que la tarifa del metro se financie con los precios del suelo que iban a subir. Pero desgraciadamente esa tesis no pasó. Incluso yo sostuve hasta el día que me fui la tarifa cero del metro. Porque esa ya es una tendencia que está ocurriendo en algunos países y los resultados están siendo francamente interesantes. Quiero finalizar con una interrogante, estimado Fernando, y en honor al tiempo, te pido la mayor capacidad de síntesis frente a la situación que acabas de asegurar, porque es preocupante para todos los quiteños que vivimos y estamos asentados en esta ciudad y en la capital. Todas estas políticas impulsadas, tanto desde el órgano central, mencionaste el tema del desempleo público, Quito concentra un importante porcentaje de empleo público, ha desarraigado a esas personas de la posibilidad de tener un empleo digno, la especulación de las tierras, de los suelos, a eso súmale las disputas inmobiliarias que mencionaste en torno a las paradas del metro, los impuestos prediales y las mejoras que van a cobrarnos y que va a incrementar, la expulsión de la sociedad a las periferias o a las zonas menos urbanizadas. ¿A quién conviene? Porque hay una relación de poder ahí evidente. Yo creo que el problema se multiplica por todo lado. Ahora, que no haya planificación, obviamente a las que les gusta la regulación por excepción. Y ahí están las empresas inmobiliarias, está el capital comercial, como decía, está el capital financiero, porque ahí la excepción les beneficia directamente. Porque yo quiero hacer esto, como no hay ningún marco regulatorio, entonces el Consejo se reúne y establece una ordenanza y punto. Ahora, una cosa adicional que les quiero decir un poco al margen de lo que hemos estado conversando. Ayer estaba dándole vueltas y la crisis de Quito es tan fuerte que si ustedes se ponen a ver, el presidente de la República, ¿de dónde es? Guayaquileño. El vicepresidente, ¿de dónde es? Cuencano. Cuencano es.
¿La presidenta de la Asamblea de dónde es? Amazónica. Amazónica. ¿La presidenta del Consejo Nacional Electoral de dónde es? Amazónica También también. amazónica. ¿El presidente de la Corte Constitucional de dónde es? De él sí no tengo Ahí sí nos una tomó la idea lección. central de Bueno, dónde es. Cuenca. Ah, también cuencano. Ah, Ese claro, sí, que no hay- pues, es, no, cuencano Estamos él. diciendo que no hay ningún quiteño, creo. Sí. Exactamente, a Estamos eso es lo que diciendo que quiero no hay llegar. ningún quiteño, claro. A eso es lo que quiero llegar. Súmele. El Consejo de Participación Ciudadana es un lojano. Ujú. La Corte Suprema de Justicia es otro cuencano. Estamos En teniendo un los problema órganos- serio de liderazgos. Exactamente, Andrés, exactamente. Y una cosa, ustedes saben cómo me gusta el fútbol. ¿Saben cuántos quiteños hay en la selección del Ecuador? Ninguno. No Exactamente. hay ninguno. Otra lección que nos está No tomando hay Fernando. ninguno. Ahí sí yo lo conozco a No hay dedillo ninguno. porque Sí, eres más bien del futbolero. 70% de la nómina proviene de un equipo de fútbol que tiene un centro de alto rendimiento especializado. Pero no hay ningún quiteño. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera dentro de los cuerpos técnicos hay un quiteño. Es grave la situación, ¿eh? No lo había pensado desde esa óptica. Eso es lo que les estoy queriendo decir. ¿Se dan Claro. cuenta? Quito no es capaz de tener a una sola persona en los puestos más importantes de la conducción del Estado. Y no solo eso, del fútbol. Pero si nos vamos a la literatura, nos vamos a la cultura, etcétera, etcétera, pasa exactamente igual. Y nosotros creemos que cambiando el alcalde se resuelve todo esto. Perfecto. Fernando, te queremos agradecer enormemente por tu participación, por tu apreciación y será de convocarte una próxima. Te exhortamos a que nos vuelvas a atender y seguir charlando sobre las necesidades de Quito. Gracias, Muy Fernando. amable, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas Ya gracias. tendré más preguntas que hacerles. Perfecto. Gracias. Nos tomamos tomarás más- la lección. Más lecciones. Eso. Andrés, espero que doña Normita se haya quedado tranquila.